Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos una vez más a este espacio donde abrimos este libro precisamente, la Escritura, la Palabra de Dios. Así que corre a avisarle a todos que ya iniciamos. Dios te bendiga y bienvenido. Sabes, las buenas noticias nos agradan a todos. ¿Quién no ha recibido buenas noticias o quién no espera buenas noticias? Pero buenas noticias relacionadas con algo como el juicio, te pregunto, ¿te parecen buenas noticias? Si algún día te llaman para ir a juicio, ¿para ti son buenas noticias? Pues precisamente ese tema vamos a discutir. Si el juicio puede venir con buenas noticias o si las buenas noticias incluyen un juicio. Apocalipsis 14 y Apocalipsis en general nos habla de la adoración, luego el mensaje de los tres ángeles, pero el mensaje del primer ángel nos trae el evangelio eterno y el momento del juicio de Dios. Y cuando alguna vez te toca ir a un juicio, si te ha tocado ir o si no te ha tocado ir, quiero que sepas que todo depende de la situación en la que estés. O tú estás defendiendo algo que crees o tú estás siendo acusado. También depende mucho del juez, del abogado que tengas, de las circunstancias, de lo que hayas hecho. Es decir, que cuando hablamos de un juicio, hay muchas cosas alrededor que involucran lo que tú hayas hecho, lo que hayas dicho, en la situación que estás. Y por eso debemos analizar si el juicio son buenas noticias para nosotros. Mira, acompáñame a Apocalipsis 14, versículo 7. Dice así: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y hay algo muy interesante aquí. Cuando Dios dice, témanme, que ha llegado el momento de darme gloria, y lo dice a través de Juan, nota que viene ligado a un momento de juicio. Pero luego de hablar del juicio, dice que hay que adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y es aquí donde debemos comprender algo. Si tú vas a ser juzgado por algo, o si el juicio no son buenas noticias, ¿por qué adorar a aquel que te está haciendo juicio? Es decir, que Apocalipsis 14:7 nos está mostrando algo supremamente importante. Es decir, que debemos temer a Dios, darle la honra y la gloria, precisamente porque el juicio se ve como algo positivo, algo que ha llegado. Y cuando se está haciendo el juicio, durante ese juicio y después del juicio, debemos adorar a nuestro Creador. Es decir, que el juicio sí pueden ser buenas noticias, totalmente. Es decir, que tú puedes observar este juicio desde dos aspectos, desde dos lugares. Un juicio donde tú eres el acusado y un juicio donde tú serás absuelto de todo lo que has hecho. ¿Es eso posible? Pues precisamente sí, a través de Cristo lo podemos hacer. Por eso, la buena noticia es que hay un juicio. Mira, la justicia es parte del carácter divino. La justicia es parte de Dios. Y la justicia es vital. ¿Por qué es vital? Primero, para que todo se aclare. Y pongámoslo en términos terrenales. Cuando se hace justicia de algo que tú eres o algo que tú dices, precisamente el término dice que se va a aclarar algo, que se va a aclarar algo que es real de ti. ¿Cuál sería el temor? Pues el temor sería que se aclare algo que es negativo de tu parte. Pero en este caso, el juicio de Dios o la justicia divina precisamente viene para aclarar todo. ¿Pero qué vamos a aclarar? Pues vamos a aclarar todo lo que tiene que ver con el gran conflicto. Todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado desde antes en el pasado, lo que viene en el presente y lo que nos espera en el futuro. Precisamente esa clase o ese momento de aclaración divina no solamente aclara nuestras obras y nuestra vida, sino también aclara los procedimientos de Dios. Mira, mi querido y mi querida, yo no sé si alguna vez tú te has preguntado el por qué Dios ha hecho algunas cosas en el pasado, en el presente o por qué las va a hacer en el futuro. No sé si te has preguntado el por qué Dios te permite pasar por lo que estás pasando, perder a la persona que has perdido, sufrir los momentos difíciles que estás viviendo en este momento. Entonces, yo te pregunto,
¿Alguna vez tú quisieras que Dios aclarara todo eso en tu vida? Pues precisamente el juicio tiene que ver con aclarar el nombre de Dios, la forma como actúa, aclarar todas las cosas que han sucedido para que en algún momento tú puedas comprender totalmente eso. Pero hay un componente interesante que tú tienes que comprender en tu vida cristiana, y es que tú debes tener fe en tu Creador aunque las cosas parezcan difíciles. Ahora, ¿por qué es importante la justicia de parte de Dios también? Precisamente para que valga la pena todo lo que has sufrido. ¿Cómo así? Pues si tú has sufrido por Dios, si tú has llegado a momentos difíciles de tu vida, si tú has dado todo lo que tienes por el Evangelio, si tú has sacrificado amigos, placeres por seguir a Jesús, tiene que valer la pena en algún momento. Es decir, que el juicio tiene que mostrarnos que todo lo que vivieron los mártires en el pasado, lo que tú has sufrido, lo que vas a sufrir, vale la pena. Que tantas personas hayan muerto, que haya tanto sufrimiento, tantos paisajes oscuros, deben ser justificados. Y otra razón es para mostrar la misericordia de Dios. Y sabes, a veces cuando pensamos en justicia, pensamos en nuestra justicia terrenal, que es corrupta, que siempre apunta a beneficiar a algunos más pudientes que otros, pero la justicia de Dios precisamente tiene que ver con su misericordia. Tú puedes ir, por ejemplo, a Juan capítulo 8 y puedes revisar el caso de la mujer adúltera, de María Magdalena. La ley decía que debían apedrearla, pero Jesús salva su vida diciéndole o aclarándole al final que se fuera y no pecara más. O también tienes al hombre de la cruz, el hombre que antes de morir le dice al Señor: Señor, sé justo conmigo. Y la justicia en términos humanos era la muerte para él, pero la justicia en términos de Dios es que aceptó su nombre, confesó que él era el Dios y bueno, tiene un espacio con Dios en el cielo. Entonces, los tres aspectos de aclarar, de mostrar que vale la pena haber sufrido y de la misericordia de Dios hacen parte del juicio de Dios. La pregunta que ahora surge para nosotros es: ¿y quién es el juez? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si alguien que no te quiere fuera tu juez? ¿O alguien que tú le has fallado o que has herido fuese tu juez? Es más, piensa un poco en esta semana que has vivido. Piensa en aquellas personas con las que estuviste y con las que diste testimonio. ¿Qué pasaría si ellos fueran tus jueces? Estamos perdidos, ¿no crees? Pues bueno, yo quiero decirte que hay un juez especial. Y mira, Génesis 18:25 dice de la siguiente forma: lejos de ti el hacerlo así. No hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice el escritor. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Este texto nos está abriendo un panorama impresionante de quién es el juez. Un juez que es nuestro creador. Y un juez que precisamente Moisés designa como justo. Sabe y está tranquilo. Y nos transmite a nosotros que debemos estar tranquilos con respecto al juez que tenemos delante de nosotros. Un juez que nos ama y nos conoce. Cuando tú piensas en tu interior, en tu vida, en lo que has hecho, tú te puedes preguntar: bueno, ¿y qué va a decir mi juez de mí? Pues debes saber que Dios juzga con sus estándares y con sus medidas divinas y eternas. Y ese juez es tu Dios y en Él puedes estar confiado. Quiero que leas otro texto conmigo. Salmo 58. El Salmo 58, el versículo 11 dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Yo creo que ya lo estás percibiendo. El juicio es necesario para nosotros. El juicio es importante para nosotros. Y el salmista declara que menos mal que hay un Dios que juzga la tierra para que dé un galardón. Y ese galardón ha sido dispuesto para ti precisamente. Es un galardón de vida eterna. Y ya vamos a aprender más adelante cómo ganar ese galardón. Romanos 14:12. Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí ya se nos complica un poco el panorama.
Se nos complica un poco el panorama, porque si yo tengo que dar cuenta de lo que soy, de lo que he dicho y de lo que hago, créeme que estoy perdido. ¿Te has sentido en la misma posición? ¿Alguna vez has llegado delante de la presencia de Dios? ¿Has intentado buscar a Dios y algo te dice en la cabeza que no eres digno de estar cerca de Él? ¿Alguna vez has pensado en el regreso inminente de Cristo a la tierra y te has sentido perdido? ¿Alguna vez has pensado que si Jesucristo regresara hoy, te perderías? Yo creo que muchos de los cristianos que somos sinceros hemos pensado en eso. Hemos pensado en qué pasaría si Jesucristo regresa hoy. Y cuando Pablo dice que daremos cuenta de nosotros mismos, créeme que cuando estemos frente al tribunal de Dios, cuando estemos frente al trono de Dios, junto con el universo, los ángeles mirando para hacer juicio, yo creo que yo me sentiría perdido, mal por lo que he hecho. Pero lo interesante es que aquel abogado que tenemos, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, han dado el trabajo por nosotros. Nos han guiado y nos han mostrado que a través de la sangre de Cristo Jesús hay perdón de pecados y redención para nosotros. Cuando nos paremos al frente del tribunal, Dios declarará que eres justo. Solamente cuando tú recibes el nombre, recibes el carácter de Jesús y cuando implementas en tu vida las enseñanzas de Jesús. Ahora, nada bueno hay en mí, nada bueno hay en nosotros. Por eso da tanto temor hablar del juicio. Pero cuando Jesús mire dentro de nosotros, cuando Jesús mire en nuestro corazón, podemos sentir que estamos perdidos. Pero recuerda lo que dijo Jesús. Jesús dijo que el que viene a mí, no le echo fuera. Es decir, que tú y yo podemos ir al Señor. No nos rechazará. Podremos volver a Él así como el Hijo pródigo y ser restituidos. Pero yo quiero que estés atento a esta frase. Para ti y para mí, para nosotros, lo que nos hemos escondido en Jesús, el juicio es nuestra salvación. Claro que sí, el juicio se convierte en nuestra salvación. Y el juicio es necesario, muy necesario. Pero ¿sabes para quién es necesario? Para el que hace las cosas bien. El juicio es importante para el que hace las cosas bien. Y yo quiero que nos tomemos un tiempo para pensar en lo que es Dios para nosotros. Si Dios para ti es solamente escuchar sermones, ir a la iglesia, guardar un día, no comer eso, no comer aquello, pero tu vida con Jesús es vacía, no es una relación, pues ¿qué sentido tiene esto del juicio para mí? ¿Qué sentido tiene? Pero cuando tú te encuentras con Jesús, cuando Dios transforma tu corazón, tú empiezas a obrar como Dios solicita. Y cuando tus obras son presentadas delante del tribunal, aunque estés asustado, aunque sepa que eres indigno, aunque sepas que tienes problemas, debes saber, comprender que el que obra bien, el que ha sido transformado por Dios, precisamente será defendido por nuestro abogado que es Cristo Jesús. Apocalipsis muestra el fin del mal. Y sabes, eso te conviene a ti y me conviene a mí. Por eso que llegue el juicio sobre esta tierra es necesario. Porque cuando llegue el juicio se limpiará el nombre de Dios, tu nombre, el mal será erradicado. Y dime, ¿no sería maravilloso vivir sin el mal? Y otra razón más es que el problema es que si yo soy parte del mal, el juicio será un problema grande para mí. Dios te ama, mi querido y mi querida que me estás viendo. Pero si tú te arraigas a tu pecado, si tú decides sostener tu vida de pecado, cuando llegue Dios que es fuego consumidor, aunque Él te ama, tú tienes que perecer con ese pecado. Pero si tú abandonas tu vida en Jesús y Él te ayuda a abandonar tus pecados, cuando llegue el fuego purificador que es Dios, tú podrás vivir con Él para siempre. Y quiero decirte 3 cosas que ha hecho Satanás. Satanás ha desafiado la justicia de Dios, la equidad de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso es necesario que llegue el juicio para aclarar estas 3 cosas. Satanás ha tirado por el piso la justicia de Dios. Nos ha llevado a pensar que no es justo Dios y que las cosas que suceden Él es culpable.
que el mundo en el que estamos no debería estar así, que si Dios nos conoce, ¿por qué nos creó? Que por qué permitió el mal, y la justicia de Dios se va al piso. Por otro lado, la equidad de Dios, es decir, para el enemigo o lo que nos ha enseñado o nos ha puesto en nuestro corazón, es que si yo he vivido toda mi vida en Cristo, nadie que llegue a la última hora tiene por qué salvarse. Para nosotros quisiéramos que todos vivieran los mismos años, pero no. La equidad de Dios es tan maravillosa, sus juicios son tan justos, que tú hoy que me estás viendo y me estás escuchando, le dices a Dios que sí, abres tu corazón, aceptas su palabra, estoy seguro que ahora harás parte del reino de Dios. Y una cosa más, cuando se habla de la sabiduría de Dios es lo que Él comprende, eso que Él transmite, que nos da seguridad. Pues sin juicio estaríamos viviendo en un lugar sin rumbo, sin saber hacia dónde vamos. Pero el juicio me muestra que va a haber un final y que Dios es tan sabio que sabe que debe existir, que hay dos grupos, los que se salvarán y los que se perderán. Y yo anhelo que tú y yo estemos en el grupo de los que se van a salvar. Apocalipsis 14:7. Yo quiero que tú lo tengas ahí pendiente en tu Biblia. Apocalipsis 14:7, el ángel hace una mezcla interesante. Dice que es el evangelio eterno y luego dice que el juicio de Dios. Y cuando nosotros revisamos eso en la Biblia, nos damos cuenta de algo interesante. El evangelio eterno de Dios debe involucrar un juicio. Es decir, que el evangelio y el juicio de Dios son parte de un solo mensaje. Algunos han creído que Dios del Antiguo Testamento es diferente a Jesús del Nuevo Testamento. Un Dios de juicios, de rayos, de relámpagos, y en el Nuevo Testamento un Dios de amor, de perdón, que elimina sus propias normas. Pero no, el mensaje, la línea de mensaje de toda la Escritura es el mismo Dios, un Dios de amor, un Dios de justicia. Por eso el primer ángel habla de un evangelio eterno que involucra el juicio. Y esto es importante, primero porque debes comprender que el mensaje eterno, el libro inspirado de Dios, el evangelio de Dios, junto con el juicio no se puede separar, se complementa. ¿Te das cuenta? Tú no puedes creer en un Dios que no va a juzgar o que no va a erradicar el mal. Tienes que creer en un Dios que ama, pero en un Dios también que llegará al colmo de su paciencia, donde se rebosará la copa de las cosas horribles que hace el enemigo y lo hacen los seres humanos, y en algún momento tiene que ponerle fin. Mira, si el juicio se anunciara, o mejor dicho, si el juicio no se anunciara, en el Evangelio estaríamos perdidos. Cuando el juicio se anuncia en el Evangelio es porque nos está indicando Dios que tú y yo debemos prepararnos para ese momento. Por tal razón, cuando lees el Evangelio, debes saber que te estás preparando para un juicio. Pero yo quiero que en este momento tomemos una posición correcta. Cuando tú te entregas al Señor, tú no estás pensando en el castigo. Estás viendo a tu Creador, tu Salvador que te ama y que aún en medio de las llamas te puede rescatar. Pero cuando tu vida no está acorde a Dios, cuando tú eres un hombre que juzga por los estándares del mundo, tú tienes temor al juicio. Por eso el Evangelio eterno se hace tan importante como un mensaje completo. El juicio de Dios vindicará su carácter, nos mostrará que Él es justo y el juicio pondrá fin al mal. Y quiero que tengas en cuenta lo siguiente, mi querido que me estás viendo y mi querida que me estás escuchando. El amor y la justicia se encuentran en la cruz, donde la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de vida eterna es precisamente Cristo Jesús. Romanos 6:23. Todo lo que hace Dios lo hace con justicia. Todo lo que hace Dios lo hace con amor. Y todas las decisiones que Él ha tomado siempre serán basadas en el amor para vida eterna y para justicia, para que siempre, aún en el final del tiempo, podamos decir cuán grandes y justos son tus caminos. Yo quiero que tú siempre tengas en cuenta que el juicio de Dios es necesario para nuestra vida, pero si te escondes en la roca, el juicio solamente será un paso más para algún día estar cerca de tu Salvador. Quiero que ahí donde estás tú puedas entregarle tu corazón a Jesús.
Que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado el estudio de la palabra de Dios, el tema de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. No te pierdas lo que vienes. Y paso por aquí para recordarte que no olvides suscribirte al canal de BioChannel, compartir con los demás. Esto es un mensaje impresionante, un mensaje grande. Recuerda que tú también puedes ser parte de la obra de Dios. Así que nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.